Tal vez el gran descubrimiento de la historia de la medicina fue el de la penicilina, una sustancia que fue llamada el auténtico milagro después de su descubrimiento. Por fin se había descubierto una droga que podía curar a la gente de la mayoría de las infecciones. Allied casualties in Normandy received the most expert medical care science can provide. Two modern treatments, penicillin and blood transfusion, have cheated death in thousands of cases. Gangrene, from which millions have perished in past wars, has been conquered by the miracle of penicillin. Thousands of men, thanks to penicillin, will come home to their thankful families. The whole world of peace to come will reap the benefits of this great wartime medical discovery. Science has won another victory over death. A lo largo de la historia de la humanidad, los gérmenes infecciosos han causado la muerte y la destrucción. Durante siglos, enfermedades mortales como la tuberculosis y la gangrena han causado la muerte de muchas personas en todo el mundo, en el campo, ciudades y campos de batalla. Si retrocedemos a mediados del siglo XIX, morían muchos más soldados a causa de las infecciones que directamente por el impacto de los cañones. Pero ya durante la Primera Guerra Mundial las cosas estaban cambiando. El proceso de tratar a los soldados enfermos estaba cambiando, pero aún no se podían curar las infecciones. Se podían prevenir vendando a los soldados con rapidez, pero a menudo sufrían gangrena y muchos soldados morían a causa de las infecciones. Hasta comienzos del siglo XX, el riesgo de infección hacía muy difícil el tratamiento de muchas enfermedades. Había importantes problemas a causa de las infecciones, porque limitaban gran parte de lo que podía hacer la medicina. Por ejemplo, las infecciones importantes que sufrían los niños y los recién nacidos, heridas infectadas a causa, por ejemplo, de un accidente de automóvil. Siempre había una gran preocupación de que pudiese surgir una infección. Por eso, normalmente, preferían amputar una pierna a correr el riesgo de que una infección provocara la muerte. La investigación de un medicamento que pudiese curar enfermedades como la sífilis, la gonorrea y la neumonía se remonta a los principios de la civilización, pero no fue hasta finales del siglo XIX cuando se descubrió cómo se extienden las enfermedades infecciosas. Supuso un punto y aparte el descubrimiento de esos pequeños microbios que causan las enfermedades. Y el pensamiento era si podríamos encontrar lo que por aquel entonces Paul Ehrlich llamaba balas mágicas, que introducidas en el organismo eliminaban a unos invasores llamados bacterias. Entonces podríamos curar a los pacientes sin causarles perjuicios. A comienzos del siglo XX, un médico alemán, Paul Ehrlich, desarrolló una sustancia parecida al arsénico para tratar a pacientes con sífilis. Sin embargo, este producto químico era tóxico y tenía graves efectos secundarios. Después, en 1928, un médico escocés, Alexander Fleming, descubrió por casualidad una medicina completamente nueva. Un día, mientras trabajaba con cultivos de bacterias, Fleming descubrió una mancha de moho. No era extraño que los cultivos estuviesen polucionados de hongos, pero lo extraño era que las bacterias de alrededor de esa mancha habían desaparecido. Fleming descubrió que este hongo, llamado penicilina, evitaba el desarrollo de bacterias peligrosas como el estafilococo y el anthrax. Los experimentos con conejos mostraron que la penicilina era aparentemente inocua, pero Fleming no podía demostrar que esta sustancia tuviese efectos curativos en las personas. Esto se demostró 13 años después, y la penicilina comenzó a producirse en grandes cantidades en los Estados Unidos. Through mass production methods, America is continually increasing its output of penicillin, the new drug that effects almost miraculous cures. The liquid medium in these bottles will grow the mold that forms penicillin. All penicillin produced is used by the Allied fighting forces. The liquid now charged with penicillin is poured from the bottles. Turned into a powder, it is ready for use. La producción de penicilina tuvo una gran importancia en la Segunda Guerra Mundial. La portada de la revista Time, en mayo del 44, decía que la medicina de Fleming salvaría más vidas que las que arruinaría la guerra. Se utilizaba para salvar las vidas de los soldados que sufrían septicemia, pero también curaba otros tipos de enfermedades que padecían los soldados.
Every time there's a war, the venereal disease rate takes a jump. It's bad enough in peacetime, but now it's like a forest fire. No organization of saboteurs could do half this damage to our army. Una de las enfermedades más características entre los soldados era la sífilis. Imaginemos la Europa del año 45. Mujeres hambrientas, millones de soldados, jóvenes separados de sus novias y esposas, fue el comienzo de una terrible epidemia de sífilis. We average 30 venereal disease cases each year out of every 1,000 men in uniform. That means 300,000 men put out of action each year in a 10 million men army. Think of that, 300,000 casualties without even a battle. Se puede decir con certeza que de no haber existido la penicilina, la sífilis hubiese sido para Europa lo que hoy es el SIDA para África. Y gracias a esta droga maravillosa, esta droga que evitó el desastre potencial de un acontecimiento sin precedentes, es fácil entender por qué creímos que la penicilina podía resolver todos nuestros problemas. La extraordinaria eficacia de la penicilina ha salvado la vida a miles de soldados heridos en el frente de batalla. Su descubridor, el inglés Alexander Fleming, ha sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina. Los hospitales españoles no tardan en adoptar también este antibiótico para combatir los males de una población que aún sufre las secuelas del hambre y la pobreza.